Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Buenas noches, amables televidentes. Esto pasa en los programas en vivo. De verdad que un problema técnico en el sonido, pero esperamos que estemos llegando a ustedes con la calidad necesaria en cuanto a la audición. Decíamos que hoy hemos invitado al doctor Alexander Batista. Él es médico ginecobstetra y con él vamos a estar hablando acerca de lo que son las cesáreas, las indicaciones, las complicaciones, y vamos a hablar porque hay unas estadísticas que dicen que la República Dominicana tiene uno de los más altos índices de cesárea. Así que ese es el tema que vamos a estar tratando esta noche en su programa Soluciones Médicas. No se muevan de ahí porque ya estamos en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, ya estamos en el plato fuerte de la noche y la primera parte de la entrevista llega gracias a Inmunocal. Mire, eso que ustedes ven ahí, ustedes deben tomarlo en cuenta porque tarde o temprano usted va a tener que tomar ese suplemento. Inmunocal es el compuesto a base de cisteína bioactiva. ¿Qué es lo que hace este suplemento? Esto eleva los niveles de glutatión en sangre. Cuando usted tiene el glutatión alto, entonces usted va a tener un sistema de defensa bueno. No importa cuando vengan las bacterias, los virus, usted va a tener su sistema de defensa, entiéndase sus linfocitos, sus inmunoglobulinas, sus linfocitos B, sus linfocitos T bien, y eso lo va a defender y usted entonces va a poder salir adelante. Es lo que yo hago todos los días en la mañana, me tomo mi sobrecito de Inmunocal y así estar cada domingo en óptimas condiciones y no tener miedo, por ejemplo, ahora que está lloviendo a cántaros en la ciudad de Santiago en estos momentos, no tener miedo de mojarme porque mi defensa está buena, tomando Inmunocal que viene en su presentación Platinum y su presentación clásica. En la noche de hoy hemos invitado a un médico colaborador, él es ginecobstetra, a propósito, doctor, de que ayer se celebraba el Día de la Obstetricia. Y vamos a hablar precisamente de obstetricia, vamos a hablar de cesárea. La cesárea, que es un procedimiento que vamos a ver desde cuándo se hace y vamos a dejar que sea nuestro invitado que desarrolle este tema. Buenas noches, doctor, bienvenido a Soluciones Médicas, su programa. Buenas noches, público televidente. Primero, gracias a Dios, luego gracias a ustedes por la invitación a este tan prestigioso programa. Y aquí a su orden para todas las preguntas. Doctor, yo vi que la cesárea se habla de los años 1500, pero en los años 1500 se hacían cesáreas. Sí, antes de los años 1500, generalmente las cesáreas se iniciaron con la cesárea post-mortem. Se refería a aquellas pacientes que tenían muerte a causa de un parto tardío y esas pacientes las sometían a una cesárea para evitar o para disminuir la mortalidad ahí en el neonato. Espérese. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Lo que usted me quiere decir es que la primera cesárea se hacían a pacientes que morían en la labor de parto y para salvar el niño o la niña, entonces se abría para salvar a la criatura. Exactamente. Ok. Entonces, pero posterior entonces se fueron haciendo cesárea ya en pacientes vivas. Ya a medida pasaban los años, se realizaban en pacientes vivas. Para evitar esa situación. Para evitar esa situación, exacto. Pero las tasas de complicación en esos casos eran muy altas. O sea que como quiera seguían muriendo muchas. Tenían riesgo hasta de un 85% de morir en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Ya a medida de ahí fueron cambiando mejores técnicas y la sobrevida. ¿Qué nosotros podemos entender? Si pudiésemos buscar una definición para conceptualizar lo que es la cesárea,
¿cómo nosotros podíamos definir lo que son las cesáreas? Bueno, la cesárea la podemos definir como el feto o del bebé. A ver, esa incisión en la mayoría de los casos, por no decir el 100%, en la actualidad se realiza de forma transversa. Y, transversa es así, pero antes la hacían así, como vertical. O sea, cuando usted me habla de mayor riesgo, habla de que se complicaban más, se infectaban más cuando la hacían vertical que ahora que la hacen transversal. Tenía más riesgo de dehiscencia, de abrirse. Más dolor posquirúrgico. La única ventaja, más fea se ve porque desde el ombligo hacia abajo. Menos estética. La única ventaja que tenía esa incisión es que se abordaba más rápido la cavidad abdominal y en aquellos casos donde era una cesárea de emergencia, esa era la incisión indicada. Lo que usted me quiere decir es que, por ejemplo, que un niño, por ejemplo, que esté sufriendo, que tenga un sufrimiento y que los minutos cuenten para que ese niño muera, entonces esa cesárea es la indicada. Todavía está descrita. Todavía, y se hace todavía, para sacarlo rápido. Es muy raro, porque ya la técnica ha mejorado. Se ha entrenado, todos nos hemos entrenado bastante en la transversa y lo hacemos bien rápido. Y se hace bien rápido. Sí. Doctor, ¿cuántos entonces tipos de cesárea hay? Existen, bueno, a mencionar antes que a partir de la incisión que realizamos en la cavidad abdominal, también realizamos una incisión en la cavidad uterina, que esa también generalmente es transversa, y esa se llama cesárea tipo Kerr. Ese es un tipo cesárea tipo Kerr. Fanestir, ustedes usan un término como Fanestir. Cuando yo era interno, como que hubiese mucho ese término. ¿Qué es eso? Fanestir es la incisión que realizamos en la piel. En la piel, el Fanestir. Esa es la incisión tipo sonrisa. Sonrisa. Que se realiza a nivel del vello púbico. Ok. También tenemos otro tipo de incisiones que se utilizan actualmente también, que es la de Joe Cohen, que esa es más longitudinal, más recta que la Fanestir. Ok. ¿La cesárea tiene indicaciones específicas o la paciente puede elegir que le hagan cesárea? La paciente, dentro de las indicaciones de cesárea, está la petición de la madre a realizarse una cesárea. O sea que esas madres que son media cobardes, que le tienen mucho miedo a los dolores y dicen, doctor, yo estoy embarazada, pero desde que llegan en el primer mes le dicen, yo quiero que me hagan cesárea ya. Esa sí, esa es una indicación. Esa es una indicación. Y ¿por qué es una indicación? Ha venido a uno, puede ser el temor de la madre a someterse a los dolores que conlleva un trabajo de parto. Otra puede ser miedo a las madres a que durante el parto el bebé reciba algún traumatismo, o también a que la madre tiende a proteger su piso pélvico para evitar desgarros en el canal de parto o para evitar complicaciones del piso pélvico en el futuro. Esas son una de las temores por las cuales las pacientes optan porque les realizan una cesárea. Pero los desgarros generalmente no se previenen con la episiotomía. Sí. ¿Pudiesen prevenirse? Porque yo, doctor, usted me ve como radiólogo, yo hice más de 1.500 partos como médico general. Entonces, yo sé que la episiotomía ayuda para evitar eso, evitar los desgarros. Pero no todos los partos son fáciles, algunos partos tienden a provocar un desgarro más allá de la episiotomía. Y quizás ese sería uno de los miedos de las pacientes. Ese sería uno de ellos. Uno de ellos. Más de lo que les mencioné. O sea, para que nos entendamos un chin, la paciente que ya desde el inicio del embarazo tiene miedo de los dolores, esa paciente podría complicarse en una labor de parto que generalmente dura ¿cuánto? Depende, si es una paciente que nunca ha tenido hijos, el trabajo de parto tiende a durar de 12 a 14 horas. O sea, casi medio día. Exactamente. Ya si ha tenido hijos previos, puede durar de 8 a 10 horas. De 6 a 8 horas generalmente. Entonces, esa paciente, por ejemplo, que usted le ha dado la oportunidad de que pueda parir el muchacho, ¿cuándo, a qué edad, a qué tiempo o a qué, o sea, durante qué tiempo de la labor de parto se decide desembarazarla vía cesárea o vía alta? Eso va a depender de un sinnúmero de indicaciones. Eso va a depender de cómo se comporta la frecuencia cardíaca del feto durante el trabajo de parto. O sea, durante el trabajo de parto ustedes se mantienen monitorizando el corazón del bebé. Exactamente.
¿Cuánto debe estar latiendo? ¿Cuánto debe de latir, por ejemplo? Para que un bebé esté en óptimo estado en cuanto a su bienestar, los latidos tienen que oscilar entre 120 y 160 latidos. Y 160 latidos, 120 y 160. Si sube, y si está en 185, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Si que no está rápido. 185, primero debemos tener en cuenta si hay una contracción en ese momento, porque si hay una contracción, puede haber de manera fisiológica un aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, en ausencia de contracciones, entonces ya tenemos que tener en cuenta que la paciente puede estar en una pérdida de bienestar fetal en ese momento. O sea, si el corazón está rápido, podría ser un indicador de que está sufriendo el niño. Exactamente. ¿Y si está muy lenta la frecuencia? Si está muy lenta, quiere decir que ya esa pérdida de bienestar fetal ha aumentado más. Ha aumentado más. O sea que es más peligroso el hecho de que esté teniendo por debajo de 120 que esté por encima de 160. Exactamente, porque ya ahí se puede traducir que ya tiene desorden hidroelectrolítico o desequilibrio hidroelectrolítico ya el producto. Ok, entonces, otras indicaciones para hacer cesárea. Dentro de las indicaciones necesarias son múltiples. Se habla de que el 85% de las indicaciones están basadas en que ya la paciente tuvo una cesárea previa. Otras pueden ser anomalías en la presentación del feto, otras pueden ser una petición de la madre. Dentro de las indicaciones tenemos que clasificar las indicaciones propias de la madre, que son las indicaciones maternas, las indicaciones propias del feto, que son las fetales, y las combinadas, que son las maternas fetales. Dentro de las maternas cabe mencionar que están las cesáreas previas, cirugías uterinas previas, como miomectomía, cirugía por anomalías uterinas. Están enfermedades, dentro de las enfermedades podemos mencionar las cardiopatías, las enfermedades pulmonares, las enfermedades de riñón, enfermedades cerebrales, en estos casos los aneurismas, las alteraciones arteriovenosas cerebrales son indicaciones de cesárea. Está también los tumores que puedan obstruir el canal de parto, anomalías en la pelvis, ya sea anomalías adquiridas por algún trauma o anomalías congénitas de la paciente. También enfermedades como el VIH, enfermedades activas como el virus del papiloma humano con verrugas genitales, virus del herpes simple también son indicaciones de cesárea. Dentro de las fetales podemos mencionar las anomalías fetales, complicaciones que nos puedan alterar el bienestar del bebé. Tenemos la macrosomía fetal, que son aquellos bebés que sobrepasan un peso de 4.000 gramos. O sea, el que tiene más de 8 libras y media se considera ya un feto macrosómico, un feto grande. Y lo recomendable para evitar traumatismo durante el trabajo de parto es la vía cesárea. La vía cesárea. O sea, doctor, que son muchas las indicaciones para usted decidirse por la cesárea, porque si están todas estas condiciones, incluyendo la de muchas enfermedades virales como la hepatitis, enfermedades como VIH, los pacientes que tienen virus de papiloma humano y que tienen lesiones también se consideran... Generalmente lesiones activas o lesiones que obstruyen el canal de parto en estos casos, porque a veces pasa desapercibido. Si tiene, por ejemplo, condiloma. Si tiene condiloma activo, hay riesgo de que durante el trabajo de parto el producto tenga adquisición de la enfermedad y en estos casos en la vía respiratoria, que es un poquito complicado. La edad de la madre, ¿sería una indicación para cesárea? Hay personas que dicen, no, esa muchachita es una adolescente y lo que tiene 13 años, no va a poder parir, no va a pujar a un muchacho. Tenemos que tomar mucho en cuenta que las edades extremas, por debajo de los 15 y por encima de los 35, no conllevan. ¿Por encima de los 35? Pues yo pensaba que una mujer ya típara después de 35 años podía parir su muchacho como hacen los peces que lo botan por la boca suavecito. No me refiero a eso, sí, lo puede parir. Lo que pasa es que después de los 35 aumentan esas indicaciones de cesárea, porque aumenta el riesgo de que esa paciente pueda desarrollar una enfermedad, un trastorno hipertensivo del embarazo, una diabetes gestacional, malformaciones en el bebé que son más frecuentes. Ya en mujeres por debajo de los 15 años son generalmente adolescentes que también tienen más riesgo
de desarrollar otras indicaciones de cesárea, y una pelvis que todavía no está probada y que es una pelvis que todavía no está totalmente desarrollada, eso también tiene más índice de cesárea. ¿A qué usted le llama una pelvis probada o una pelvis desarrollada? Cuando habla de pelvis, ¿a qué usted se refiere? ¿A la cadera? Sí, exacto. O sea que lo que nuestras abuelas decían, esa muchachita tiene esa cadera muy débil, esa cadera muy fina, esa no para un muchacho. ¿Tenía alguna relación con esa percepción que tenían nuestras abuelas de que esa pelvis no daba para parir un muchacho? Sí, ¿O esa cadera? Hay características en la pelvis. Y también todo va a depender de cómo se realiza una pelvimetría, ayudada por estudios de imágenes, en la cual sonográficamente medimos cabeza del bebé y radiográficamente hacemos medida de la pelvis, cuestión de que la medida de la cabeza del bebé no sobrepasen las medidas del canal de la pelvis. O sea, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de desproporción cefalopélvico, ¿se refieren a eso? Nos referimos a eso. Que hay una cabeza muy grande y una pelvis muy estrecha. Exactamente. Entonces, ese paciente no puede parir. No puede parir. Hay que darle hacerle su cesárea. Entonces, eso puede ser medido, claro, por sonografía y eso es algo científico. Doctor, ¿cuáles son podríamos decir que la cesárea entonces tiene algunas ventajas? ¿Cuáles ventajas tiene hacer cesárea? Hablando de ventajas y desventajas, dentro de las desventajas de una cesárea, podemos mencionar que tenemos más riesgo de lesionar durante el proceso de la cesárea órganos vecinos como son intestino, vejiga, uréteres. Hay más riesgo de infección durante una cesárea. La estadía hospitalaria es mucho mayor. La cesárea es mucho más costosa, tanto para el paciente como en el caso público para el Estado. Una cesárea tiene riesgo de que una persona desarrolle tromboembolismo, o sea, que se formen coágulos de sangre y que esos coágulos puedan viajar y provocar infartos en otros órganos. Dentro de las ventajas se puede mencionar con respecto al parto, que tiene menos riesgo de traumatismo en el feto y menos riesgo de mortalidad neonatal. Eso es importante mencionar. Y que también no hay riesgo de desgarro ni riesgo de trastornos pélvicos en el futuro. Ya con relación al parto, los beneficios son mucho mayores con respecto a la cesárea. El parto es muy raro que lesione órganos vecinos. El periodo hospitalario de la paciente es mucho menor. La recuperación es más rápida y menos dolorosa. ¿Cuándo es parto? Cuando es parto. Cuando es cesárea, la recuperación es más larga y más dolorosa. Con respecto al costo, el parto es mucho más barato, tanto para el paciente y a nivel público para el Estado. Es más económico también. Mucho más económico. Y en cuanto a la seguridad social, ¿cómo andan los precios por un parto y por una cesárea? El seguro, El seguro, en la mayoría de los casos, la diferencia es un 0%. O sea, que paga lo mismo por parto o por cesárea. No, el procedimiento de cesárea tiene mayor costo. Mayor costo. Pero ¿cómo va a ser, doctor? Pero eso es paradójico. La cesárea que se hace más rápido. La paciente generalmente a veces el porciento de diferencia que paga es 0%. 0%, pero por ejemplo a ustedes, el seguro, ¿le paga igual por un parto que por una cesárea? El costo no tiene mucha diferencia. ¿No tiene mucha diferencia? Doctor, pero usted me dice que un parto dura 14 horas, 12 horas, y ustedes duran 12 horas vigilando a una mujer y le pagan lo mismo que por una cesárea que ustedes la hacen en 45 minutos. Exactamente. Y para mi entender, eso es una de las causas que ha ido en aumento el índice de cesárea en nuestro país. ¿Se hacen muchas cesáreas en nuestro país? Bueno, sí. ¿Se abusa de la cesárea en nuestro país? Si nos vamos a la estadística, con relación a otros países. Usted dio un preámbulo, nuestro país, un país pequeño como el de nosotros, es el país con la mayor tasa de cesárea a nivel mundial. La tasa de cesárea en nuestro país es de un 58.1%. Los países que nos siguen a nosotros es Brasil y Egipto con un 55.5%. Brasil. Cabe mencionar que
La región de nosotros, la región de Latinoamérica, es la región con la tasa más alta de cesárea, con un 44.3%. Y según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, nuestro índice de cesárea debería estar de un 10 a un 15%. O sea que estamos muy lejos de esas estadísticas de la OMS. ¿Quiénes se deciden más por cesárea? ¿Las mujeres del campo o las mujeres de la ciudad? Las mujeres de la ciudad. Las mujeres de la ciudad. Y en cuanto al nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico, algunas pacientes con respecto a lo económico piensan en el parto, porque el costo es mucho menor, a diferencia de otras pacientes que no le importa el costo. A veces influye el costo en una paciente decidirse por parto o cesárea también. Aunque la paciente quiera una cesárea, a veces tiende a optar por un parto porque su situación económica no le permite pagar el costo de una cesárea. Una cesárea. Bien, señores, estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, en la página de Dr. Manasés Peña Vélez, en Facebook Live, ahí estamos transmitiendo en vivo. Pueden hacernos su pregunta por ahí. En un momento vamos a abrir las líneas porque las redes están encendidas y ya nos están haciendo preguntas, doctor. Hay una televidente que nos pregunta que si es cierto que la cesárea es mejor porque las pacientes después del parto quedan con problemas para tener relaciones sexuales. Usted me va a contestar esa pregunta después que regresemos de esta pausa comercial. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. En el plato fuerte de la noche, y recuerde que la segunda parte de la entrevista llega gracias a COP Corazón. COP Corazón, miren, es la cooperativa del momento. COP Corazón porque es la cooperativa de la ciudad de Santiago. COP Corazón, usted puede encontrar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, el San Corazón. Tenemos otros servicios como certificados financieros donde usted puede obtener una mayor rentabilidad por su dinero en certificado. Vaya a COP Corazón y usted va a ver que usted va a hacer negocios con nosotros. Estamos ubicados en la Juan Pablo Duarte, número 167, en la Plaza de Ayoma, en el primer nivel, con los teléfonos 809-724-2644. COP Corazón, nacemos por ti, nacemos por ti impulsando vidas. COP Corazón. Sí, vamos a ver, nos están reportando que hay problemas, vamos a ver si ha mejorado a nuestro control master, si ha mejorado la comunicación. Nos están diciendo que se está escuchando entrecortada, así que vamos a ver si mejoramos eso. Doctor, ¿quedan con problemas para las relaciones sexuales las mujeres después de los partos? Por eso es mejor la cesárea, ¿es cierto eso? Bueno, una de las desventajas que yo le mencioné del parto era que uno de los temores de las pacientes eran los desgarros del canal vaginal y los trastornos del piso pélvico que se fueran a generar en el futuro. Eso es lo que quedan más anchos, que dicen las mujeres, que quedaron un poquito más anchas. Es cierto que después de un parto no va a quedar la paciente a después de una cesárea con respecto al piso pélvico. Okay. Va a haber cierta debilidad de los músculos pélvicos porque se someten a una sobredistensión durante el trabajo de parto, al igual que la mucosa vaginal. Pero en la actualidad existen un sinnúmero de técnicas que mejoran ese tipo de complicaciones producto de los partos, que se ha ido mejorando incluso desde uso de láser, desde uso de ultrasonidos de alta intensidad, que a veces sin necesidad de someter a la paciente a cirugía, tienen una mejoría bastante sobre la debilidad del piso pélvico. Otra pregunta que nos hacen es el periodo para deambular después de un parto y después de una cesárea. A las 4 horas ya la paciente después de un parto puede levantarse y caminar. Inmediatamente después del parto la paciente puede comenzar a deambular. Uno recomienda que se tome unas 4 horas de reposo para que comience su deambulación. Ya después de una cesárea comienza una recuperación ya después de las 12 horas
dependiendo el tipo de anestesia que se O le sea que suministra a la eso la paciente. predispone más a que se formen los trombos también, el hecho de que se Exactamente. pare más tarde a caminar. Pero ya una paciente después de un parto, ella misma se para de la camilla donde se le realizó el parto y ella misma se sienta en la silla de ruedas donde se vaya a trasladar, o sea que la recuperación es inmediata después de un parto. Dicen aquí que las cesáreas son más peligrosas por las anestesias. ¿Qué tipo de anestesia se da a la paciente que que van a hacerle cesárea? ¿Hay una anestesia especial? ¿Le temen las mujeres al pinchazo que le dan algunas veces? Sí, algunas mujeres tienen temor al bloqueo de la anestesia. Al bloqueo. Que se me olvidó mencionar anteriormente que una de las complicaciones de la cesárea era el riesgo anestésico a la que se iba a someter a la paciente, que durante el parto no se somete a ningún procedimiento anestésico generalmente. Sí existen riesgos anestésicos, son mínimos. Generalmente lo que se hace es un bloqueo subaracnoideo. Que esa es por la espalda que exacto, se le pone. ese es por la espalda. Ya actualmente existen jeringas mucho de menor calibre, o sea que más fina, por eso bien fina, por eso uno da menos tiempo de encamamiento a la paciente y que puedan deambular mucho más rápido. Bien, usted hablaba ahorita de algunas complicaciones. ¿Cuáles complicaciones? Tenemos las líneas para que si pueden, señor director, sí, ahí tenemos los números en pantalla para que puedan hacer sus preguntas directamente y también a través de las redes sociales. ¿Cuáles complicaciones tienen las pacientes que se someten a cesárea? Bueno, ya la habíamos mencionado, mayor riesgo a órganos abdominales generalmente, riesgos anestésicos, riesgo de tromboembolismo, tenemos más riesgo de infección, mayor riesgo a infecciones durante la estadía en la hospitalización, y es básicamente más riesgo a órganos vecinos que son vitales, a diferencia del parto. Como es fisiológico, por el lugar donde se produce el parto no existen órganos vitales, y eso nos ayuda a que la paciente, los riesgos que tiene secundario a un parto no sean riesgos importantes. Bien, doctor, ¿cuántas cesáreas son permitidas? ¿Es cierto que no se pueden hacer más de 3 cesáreas? No se recomienda más de 3 cesáreas. Más de 3 cesáreas. He tenido pacientes de 5 cesáreas. De 5 cesáreas. Pero son pacientes que por alguna razón tienden a llegar a las 5 cesáreas. Pero uno como médico no recomienda más de 3. Más de 3, ¿por qué? Porque es una cicatriz sobre una cicatriz. Sobre una cicatriz. Y esa cicatriz se va debilitando. Mientras más procedimientos tiene, más débil se torna. Y después de ahí hay mucho más riesgo de que se pueda ocurrir una rotura uterina en los próximos embarazos. Ok, o sea que... ok, y en base a eso, doctor, algunas veces las mujeres dicen, doctor, yo no puedo tener ese muchacho porque mi hijo lo que tiene son 3 meses y a mí me hicieron una cesárea, el útero mío está débil, no voy a aguantar ese muchacho. ¿Cuál es el tiempo que se recomienda para un embarazo entre una cesárea y otra para que ese útero se fortalezca y no haya riesgo de que pueda romperse, que se pueda abrir? Ese tiempo entre un embarazo y otro se llama periodo intergenésico, y el tiempo mínimo recomendado es 18 meses. O sea, un año y medio. Exactamente. Es un año y medio para usted darle tiempo y embarazarse de nuevo y que no haya... Por lo menos. Por lo menos, es lo mínimo. Otra pregunta que nos hacen, doctor, es ¿cuáles son los riesgos de una cesárea en una paciente de 45 años? Los riesgos de una cesárea, como le expliqué anteriormente, en una paciente añosa, por encima de 35 años, aumentan las complicaciones, aumentan el riesgo de enfermedades. Y si en una paciente añosa aumenta el riesgo de enfermedades, eso aumenta cualquier riesgo, no de una cesárea, hasta de un parto o de cualquier procedimiento a la cual se vaya a someter una paciente. Es una paciente que tiene mayor riesgo a desarrollar un evento tromboembólico. Es una paciente con mayor riesgo de desarrollar una preeclampsia, que es un aumento de la presión asociada al embarazo, de desarrollar una diabetes asociada al embarazo, y todo eso complicaría una cesárea.
no simplemente una cesárea, un parto o cualquier procedimiento que la paciente se vaya a someter. Bien, riesgo, doctor, de pacientes con varices en las piernas. Las pacientes con insuficiencia Venosa. Insuficiencia venosa en los miembros inferiores tienen mucho riesgo durante el embarazo. Por los trombos. Porque, pues exactamente, aumenta la coagulación de la sangre, aumenta la sangre más espesa en las mujeres embarazadas y eso tiende a aumentar el riesgo de formación de trombos en esos miembros inferiores y que esos trombos puedan viajar a otra parte del cuerpo y provocar un infarto, ya sea en pulmones, en cerebro, en corazón. Entonces esos son uno de los miedos de nosotros los ginecólogos y actualmente estamos tomando muchas medidas de precaución en esos casos. ¿Esas varices que salen en las piernas podrían salir en las pelvis también? También. Sí, porque ¿pudiesen dilatarse también las venas? La circulación a nivel pélvico aumenta con el embarazo. El embarazo es un proceso que conlleva mucha circulación alrededor de él y eso aumenta ese flujo sanguíneo en esa parte. Entonces, como estaba mencionando anteriormente, estamos tomando muchas medidas de precaución con respecto a la prevención de los tromboembolismos, utilizando medias compresivas y utilizando medicamentos anticoagulantes para disminuir los riesgos. Paciente con trastorno de coagulación, ¿se recomienda cesárea o parto normal? Paciente con riesgo de sangrado. Pacientes con trastorno de coagulación, la mejor vía es el parto. ¿El parto? Sí. Aunque usted tenga que hacer la episiotomía. Sí, la herida de la cesárea contribuye mayor y contribuye a mayor sangrado. Sí. Sí, el diámetro es mayor. Sí. En los pacientes con trastorno de coagulación se trata de por lo regular, que la vía sea el parto. Entonces, porque es menos riesgo de sangrado. Y en caso de que, por ejemplo, haya condiciones en esa paciente, un feto macrosómico, como usted mencionaba, una desproporción cefalopélvica, en ese caso, por ejemplo, una paciente que tiene trastorno de coagulación y que está tomando, por ejemplo, otra paciente que esté tomando anticoagulante, que esté tomando warfarina porque haya tenido algún evento cardíaco, ¿qué se recomienda? No, ya una paciente que tenga una indicación de ese tipo, una macrosomía ¿hay que suspender los medicamentos antes de...? Exactamente, suspender los medicamentos. Generalmente nosotros utilizamos mucha aspirina. Para evitar... ¿Las mujeres embarazadas pueden tomar aspirina? Sí. Sí. Para evitar trastornos hipertensivos en el embarazo, en aquellas que está indicada la aspirina, por cualquier razón que nos contribuya a un riesgo a desarrollar un trastorno hipertensivo, la utilizamos. Y una de las recomendaciones que tomamos es suspender la aspirina días antes de realizar el procedimiento, ya sea parto o cesárea, para evitar los problemas de sangrado que esto nos pueda generar. Entonces, cuando existe una indicación de cesárea, tipo macrosomía, en este caso, como usted preguntó, la cesárea es inevitable, porque si realizamos o intentamos hacer un parto vaginal en un bebé de gran tamaño, puede haber muerte del producto en esos casos, y en caso de que se pueda dar el parto vaginal, los desgarros a nivel pélvico pueden ser mucho mayores, mucho mayor riesgo de sangrado, y incluso los traumatismos que se puedan provocar en el bebé pueden ser significativos, incluso hasta de parálisis cerebral en algunos productos. ¿A qué edad gestacional se recomienda hacer la cesárea? Ya en aquellas pacientes que tienen cirugías o cesáreas previas, la edad, que ya han tenido algún evento. La edad que se ha establecido es las 39 semanas. 39. Ya ahí el producto ya tiene un óptimo desarrollo, especialmente en el cerebro, que es el último órgano que se desarrolla, y por eso se ha estandarizado las 39 semanas. Las 39 semanas. Para evitar que la paciente entre en labor de parto, disminuir el riesgo de rotura del útero, ya que la paciente tuvo una cesárea previa. Y eso va a depender del caso, porque hay situaciones en las que hay que hacerla mucho antes de ese tiempo. Sí, nos hacen una pregunta, bueno, se relaciona con eso, es que dicen que es mejor hacer la cesárea porque a mi prima, esperando el parto, se le murió el bebé. Parece que hubo un óbito.
Se obitó. ¿Ese término correcto? Si murió dentro del útero, es sí. óbito, pero Es si óbito, murió sí. fuera es una muerte neonatal. Una muerte. Sí, parece que fue que murió, dice, esperando el parto, murió el bebé. Parece porque no. Eso yo mencioné anteriormente, que uno de los beneficios que tiene la cesárea es que disminuye los traumas que pueda generar el parto al bebé, y uno que disminuye la mortalidad neonatal. Neonatal, o sea que el niño que tiene riesgo de que pueda estar sufriendo, por lo general hay que hacerle. Eso de óbito, se muere, generalmente se ve en algunos casos específicos. El óbito generalmente ocurre por encima de las 20 semanas. De las 20 semanas. Por debajo de las 20 semanas se considera aborto. Aborto. Entonces el óbito tiene un sinnúmero de causas, que van desde malformaciones en el bebé como complicaciones maternas, por cualquier, diabetes, múltiples enfermedades que puedan generar un óbito. Que si entramos en causas detalles de óbito, se nos va a la noche fácilmente. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cuándo está indicando una cesárea antes de esa edad gestacional? Antes de las 39 semanas realizamos cesárea en aquellas pacientes que ya han instaurado una labor de parto antes de ese tiempo. O sea, que comenzó la labor de parto antes de tiempo. En aquella paciente que por alguna razón podemos poner en riesgo la vida de la madre o la del bebé, se hace antes de ese tiempo. En aquellas pacientes donde por algún estudio de imagen o por alguna evaluación del ginecólogo se detecta alguna sospecha en el bienestar del producto, se realiza cesárea. Enfermedades que conllevan a que tú realices la cesárea antes de tiempo, una de ellas son la diabetes, que a veces las diabéticas tienden a tener muerte súbita, y sin explicación, por hipoglicemia. y fetos macrosómicos. ¿El feto le puede dar hipoglicemia? Sí, generalmente los fetos de madres diabéticas, ya los bebés de madres diabéticas cuando nacen tienden a hacer hipoglicemia por el aumento de la insulina que genera. Doctor, en los últimos años hemos visto un aumento de lo que son las fertilizaciones y los procedimientos para que las mujeres que tienen problemas queden embarazadas. Eso trae como resultado que las pacientes tengan embarazos múltiples. Esas pacientes con embarazos múltiples, que algunas veces nosotros por sonografía nos da un producto 35, otro 34, otro 30 semanas en el caso de que sea trillizo, y vemos fetos que tienen diferentes edades gestacional. ¿Cuál es la relación entre embarazos múltiples y cesárea? ¿Y qué se toma como parámetro para usted hacer la cesárea en una paciente que tiene 3 muchachos, 4 muchachos, 5 muchachos con edades diferentes? Es muy buena pregunta. Tenemos que tener en cuenta que la edad gestacional, el método más exacto para decir que un bebé tiene un tanto tiempo de embarazo, es la sonografía del primer trimestre. La que se hace en las primeras 12 semanas. Exactamente. Esa tiene un margen de error de más o menos una semana. O sea, que puede ser una semana menos o puede ser una semana más. Okay. Entonces, partiendo de esa sonografía, determinamos la edad gestacional. Y al final, la edad gestacional que se emite por sonografía no la tomamos mucho en cuenta, porque se basa en el tamaño del bebé. Si viene un bebé pequeño, nos va a dar una edad gestacional menor a la que nosotros esperamos, pero si viene un bebé macrosómico nos va a dar una edad muy exagerada a la que nosotros esperamos. Y con relación a los embarazos múltiples. Exacto. A la vía de elección del embarazo múltiple es la cesárea. Bueno, es una indicación. ¿Ahí no se espera las 39 semanas? Es una indicación relativa, no absoluta de cesárea. Ok. Y mientras más lejos llegue el embarazo múltiple, mucho mejor para nosotros y mucho mejor para la criatura, para los bebés. Entonces, ahí se puede dar parto vaginal siempre y cuando la presentación de los productos sea cefálico. Que estén cefálicos los dos. Porque a veces, si varía la presentación, por ejemplo, si tenemos unos cefálicos y unos transversos. Si tenemos un producto que viene pélvico el primero y el segundo es cefálico, puede haber un engatillamiento entre las dos cabezas del bebé, y eso impedir que salga el bebé. Hay que hacer cesárea. Entonces, optamos por hacer cesárea para evitar complicaciones en la actualidad. Bien,
Doctor, el tiempo se nos ha ido. ¿Dónde pueden obtener los servicios nuestras televidentes del doctor Alexander Batista, médico ginecobstetra? Bueno, actualmente estamos en el Instituto Materno Infantil, en la 6ª planta del edificio profesional. Se pueden contactar conmigo al teléfono 829-333-5375. Tenemos planes futuros también de trasladarnos a la 4ª planta de la Plaza Bellaterra Mall, a un nuevo consultorio. Ok, ese es el nuevo proyecto que tiene Materno Infantil. Sí. Señores, agradecemos al doctor Alexander Batista, médico ginecobstetra, quien de manera magistral nos ha estado orientando acerca de lo que son las cesáreas, de lo que es el uso de cesárea y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene este procedimiento que muchas veces, aunque tenemos altas estadísticas, es vital para salvar la vida tanto de la paciente como de los fetos, de los niños que están intraútero. Así que gracias una vez más al doctor Alexander Batista de la Clínica Materno Infantil de la ciudad de Santiago por estos conocimientos. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias también por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo, como siempre, le vamos a traer un programa que yo sé que va a ser edificante para toda la familia. Pasen todo, feliz resto de la noche y no se muevan, que ya por ahí está Pedro y Acción Cooperativa. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas